Los adventistas del séptimo día aceptamos la Biblia como nuestro único credo y sostenemos una serie de creencias fundamentales basadas en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Nuevo Tiempo Honduras presenta de una forma ampliada, amena y práctica para beneficio de nuestros miembros y amigos estas convicciones doctrinales y su significado para los cristianos adventistas que deben actuar en la sociedad de hoy. Conoceremos las enseñanzas bíblicas fundamentales centradas en Cristo, las raíces de la fe cristiana que nos aseguran el gozo de la salvación, la orientación basada exclusivamente en la Biblia para que fortalezcamos nuestra relación personal con Dios con independencia de cuál sea nuestro origen u opiniones. A continuación presentamos En esto creemos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a tu programa En esto creemos, primer programa del año 2022. Le deseamos a usted lo mejor. Pastor Denis, un año más acompañado. ¡Feliz año! Feliz año, Jorge. Dios te bendiga. Realmente nos sentimos contentos, alegres y agradecidos con Dios de estar nuevamente en este hermoso programa. Así es. A lo largo del 2022 usted va a poder disfrutar de este programa siempre el cuarto miércoles de cada mes. Así que, como de costumbre, vamos a pedir que el Señor dirija este programa. Vamos a estudiar su palabra. Pero para eso, pastor, es necesario el Espíritu Santo. Amén. Y hay que orar por él. Yo creo que sí. Vamos a orar. Amantísimo Padre, Dios eterno, te damos gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Nos ha dado la oportunidad de cruzar un nuevo año. En este nuevo año, Padre, que ponemos nuestra mente, nuestro corazón delante de ti, ayúdanos. Y más en este programa. En esto creemos. Bendice a la producción para que tengamos programas realmente extraordinarios para la honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos. Como ustedes lo saben, en el año 2021 que comenzó la producción del programa En esto creemos, comenzamos a estudiar las creencias distintivas de los adventistas del séptimo día. Pastor, hemos aprendido muchas cosas acerca de la esencia de Dios, acerca de Jesús, acerca del pecado. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y en este momento vamos a hablar de un tema que nos atañe a todos, porque al final todos deseamos ser salvos. Amén, de eso se trata. Por eso estamos luchando día a día para poder tener ese ticket, ese boleto que solo lo da el cielo. Correcto. Solo lo da el cielo, nosotros podamos estar listos para ir a la eternidad con Cristo Jesús. Y dándole continuación al mensaje que nos daban los muchachos en el sketch, que estuvo muy lindo, muy bueno, pastor, y que nos hablaban ya acerca de la salvación, quisiera hacerle la primera pregunta, pastor. Si hablamos de un tema de salvación, a mí esa palabra me parece como que estoy en peligro y necesito ser salvo. La pregunta es, ¿toda la humanidad de qué necesita ser salva? Por ejemplo, alguien que está en su casa, que tiene comodidades, que tiene lujos, que tiene una piscina, que tiene una vista espectacular en una zona exclusiva, podría preguntarse, si yo lo tengo todo, ¿por qué necesito la salvación? ¿De qué necesitamos ser salvos, pastor? Definitivamente, Jorge, tenemos que entender que el pecado y sus terribles consecuencias han hundido al ser humano, a la raza humana, en un pozo tan profundo que no pueden salir de él por sus propias fuerzas. Y podríamos entender, pastor, de alguna manera, el pecado como una enfermedad que produce síntomas, como una gran pandemia. Por ejemplo, todos estamos familiarizados ahora con esos términos, ¿no? Pandemia, virus, porque hemos estado viviendo y seguimos viviendo con un azote para la humanidad como lo ha sido el COVID. Bueno, cuando Dios crea al hombre, pone en el hombre su germen, o sea, su semilla. Correcto, eso usted lo explicó en algunos su programas semilla. anteriores. Y esa semilla que Dios pone en el corazón del hombre es el amor.
Correcto. el amor. Pero cuando el diablo se revela en el cielo y trae una tercera parte de ángeles y desgraciadamente viene a la tierra, Satanás pone en el corazón del ser humano su propio germen. ¿Y ese qué germen es? El germen del egoísmo, el germen del pecado, el germen de la mentira, y trae consigo tantas consecuencias tan nefastas, tan horribles para el ser humano, como es la enfermedad, la muerte, el dolor, el sufrimiento, y sígale poniendo todas las palabras en la lista que son a consecuencia del pecado. Es por eso que definitivamente el hombre tiene que ser salvo. El hombre necesita una persona, alguien que lo venga a rescatar del hoyo cenagoso del pecado donde se encuentra. Mire lo que dice la Biblia en Primera de Juan capítulo 1 versículos del 8 al 10. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios, lo dice así y lo vamos a leer de esta manera. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, a la verdad, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Somos pecadores. Amén. Y el pecado, de acuerdo a Isaías capítulo 58 versículos 1 y 2, nos dice que el pecado nos ha separado de Dios, nos ha apartado de la presencia de Dios, y definitivamente nosotros como seres humanos no podemos hacer nada en contra del pecado. También en la carta a los Romanos, Pablo explica que el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así Y es. que el pecado entró por un hombre. Es decir, para que usted lo pueda entender, y la comparación que estaba haciendo con una pandemia tan conocida como el COVID. Algunas personas, y voy a incluirme ahí, pastor, hemos tenido el privilegio que todavía no nos hemos contagiado con el COVID, no hemos pasado por esa batalla. Pero con el pecado nadie se salva. Nadie. Desde que Adán y Eva cayeron, todos los hijos, los nietos, los descendientes de Adán y Eva, que somos las 8,000 millones de personas que vivimos en este mundo, estamos contagiados por esta enfermedad. Y se nota sus síntomas en nuestro carácter, en nuestras cóleras, en nuestras tristezas. Se nota en los cambios físicos. Y la consecuencia principal del pecado también lo dice la Biblia en Romanos 6:23 y Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte. O sea, usted dijo que el pecado trae enfermedad, dolor, tristeza, pero la principal consecuencia del pecado es la muerte. Por lo tanto, cuando hacemos la pregunta, ¿de qué necesitamos ser salvos? Del pecado que nos conduce a la muerte. Es decir, todos estamos condenados a morir por siempre si no somos salvos del pecado. Y esto es importante que lo entendamos, hermano, porque cuando hablamos de la muerte, no nos estamos refiriendo a la muerte natural, que todos vamos a sufrir en algún momento, porque todos hemos de morir en algún momento, y los que de repente 70, 80 años, estas 2 semanas atrás he tenido pues, no el privilegio, la tristeza de enterrar a varios amigos y mueren. Estamos hablando de la segunda muerte, que es la muerte eterna. Así es. Que es la muerte definitiva. O sea, para el ser diferenciar humano. entre una y otra, pastor, la Biblia promete que si yo creí en Jesús y Él no ha venido por segunda vez, aunque voy a tener que ir a la tumba, tengo esperanza de resucitar. Amén, amén. Eso, así dice la Biblia. Así lo dice en 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 16. Pero, si yo no busco la cura para el pecado, que es Cristo Jesús, aún aquellos que resuciten lo van a hacer para condenación. Exactamente. Entonces, esos que van a resucitar para condenación van a sufrir la segunda muerte, van a dejar de existir por completo. Nunca más habrá memoria de ellos, dice la palabra del Señor. Entonces, pastor, ¿cómo evitar esa muerte segunda? Dejar de existir, que el pecado consume la principal consecuencia en mi vida. Definitivamente nosotros debemos entregar primeramente nuestro corazón a Cristo Jesús. Esa es la solución, esa es la vacuna, esa es la cura. No existe
y eso lo vamos a leer más adelante en el libro de Hechos, que solo hay un Salvador, que es Cristo Jesús. Nadie más. Aquí no podemos decir, no, que allá está la vacuna, que aquí no. Es como con el COVID, que hay varias, ¿verdad? Que la Moderna, que la Pfizer, con el pecado hay una sola, y se llama Jesús. Punto. No hay más. No hay más. ¿Por qué? Porque los que son pecadores se hacen esclavos del pecado, esclavos de la mentira, esclavos de la zozobra. En cambio, Jesús nos ha prometido a través de su palabra darnos esa libertad que tanto necesitamos nosotros como seres humanos. Porque, vuelvo a repetirlo, usted y yo no podemos hacer absolutamente nada en contra del pecado. Es algo que tenemos dentro de nosotros y no podemos nosotros librarnos de esa carga. Cuando una persona está enferma, pastor, y le hacen el diagnóstico que está enferma y le dicen, mire, usted está con una enfermedad terminal, se puede morir. Lo que más desea escuchar a esa persona es cómo evitar morirme, cuál sería el tratamiento, dónde me aplican la vacuna. Entonces la pregunta aquí obligada es, si el pecado es como una enfermedad y mi único método de ser salvo de la segunda muerte es Jesús, ¿en qué consiste la salvación? Pero no me la contesté todavía. Es que lo miré que ya iba. Pero antes de eso, y quiero que usted piense también, ¿cómo usted puede conseguir la salvación? ¿Cómo se aplica la cura para el pecado? Eso lo vamos a escuchar, pastor, pero después de escuchar música. ¿Qué le parece comenzar este año con producciones de Nuevo Tiempo? Amén, adelante, claro que sí. La persona que vamos a escuchar a continuación es de casa, es conocida, es una hija de Dios, que grabó en nuestros estudios de Nuevo Tiempo, producción nueva, reciente para usted. Ella es Anita Cabanillas con el canto Miracles, Milagros. Así que disfrute esta nueva producción y al regresar contestamos la pregunta ¿en qué consiste la salvación? Aquí en tu programa En Esto Creemos. Savior walking Galilee, known in many lands, yet touching every nation by the labor of His hands, giving light to all the world by teaching but the few. He is my example in the work that
Regresamos en tu programa En Esto Creemos, contentos de esta hermosa alabanza. Pastor, nos sentimos contentos de que el talento nacional está siendo dedicado al Señor. Dones que en el cielo serán aún potenciados cantando con ángeles. Así que felicitamos a Anita Cabanillas por esta hermosa producción. Definitivamente yo admiro a esa niña, cómo canta, cómo se ha desarrollado en el canto. Y luego la producción que le han hecho es extraordinario. Saludos para nuestro amigo Manu, ¿no? Claro, él es el productor, él es el hombre ahí que El tiene gran Manu todo. López, Amén. productor de este programa y bueno, de toda la programación que usted ve en Nuevo Tiempo. Un saludo para nuestro amigo y para su esposa y su bebé. Bueno, vamos a continuar, pastor. Dejamos una pregunta en el aire antes de irnos a esta pausa musical. ¿En qué consiste la salvación? Pastor, yo quiero decirle algo del fondo de mi corazón. Yo quiero ser salvo y quiero encontrar en la Biblia la fórmula para la salvación. ¿Qué hago? Pero muy importante esta pregunta que has hecho. Ahora, ¿por qué? Isaías capítulo 64:6 nos dice el por qué. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como las hojas, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Qué condición más deplorable en donde nos encontramos. Jeremías 2:22. Pero antes que pase, qué fuerte cómo comienza ese versículo. Todos nosotros somos como suciedad. O sea que moralmente, ante la perfección moral de Dios, nosotros estamos sucios y manchados completamente. Completa y totalmente. Necesitamos ser lavados por la sangre de Cristo. Amén. Para poder presentarnos ante el Padre. Mira, tiene otro versículo. Jeremías 2:22 dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová nuestro Señor. Qué condición más triste. Imagínese de repente a nosotros los varones que somos muy inquietos, nos ponemos a tratar de arreglar las cosas que a veces no sabemos arreglar. Claro. No sé si a usted le ha pasado que alguna vez en su casa su esposa se molestó con usted porque se puso a arreglar algo y más bien lo arruinó. ¿Le pasó alguna vez, pastor? Mira, me fui a arreglar un huequito del techo del baño de mi casa. Me subí al techo. Sí. Era como de 2 centímetros y terminó de 1,5 metros. Y hace poquito supe una de que casi se corta el dedo. Casi 3 dedos. Pero gracias a Dios estamos bien. Pero comento esto porque yo sé muy poco de mecánica, pastor. Pero los varones, antes de llamar a un mecánico, tratamos de ver si nosotros lo podemos arreglar. Y abrimos el capó y miramos. Quedamos manchados de grasa. Qué difícil es sacar eso. Y dice que por más, de repente la grasa, si uno se lava bien, al final va a salir de la piel. Pero la mancha del pecado, que aquí es a donde iba, esa no sale ni con cloro, ni con jabón, ni restregándome. La mancha del pecado permanece para siempre. Wow. Y dice, y Jehová la mirará, porque nosotros no podemos quitarnos eso, solo Él lo puede hacer. Por eso Pedro lo dice de una manera extraordinaria. Hermano, vaya a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. La primera carta de Pedro, en el capítulo 1, 18 y 20, Pedro lo dice, sabiendo que fuisteis rescatados. ¿Cuán importante es entender esto? El hombre necesita ser rescatado. ¿Por qué? No podemos salir del hoyo cenagoso del pecado. No podemos. De vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Qué tremendo versículo. Hermoso versículo, tan lindo como Juan 3:16. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y
bueno, cada uno de nosotros puede repetir nuestro nombre, pero yo a veces lo repito cuando estoy estudiando, cuando estoy en meditación o cuando me levanto en la mañana, digo, porque de tal manera amó Dios a Denis, Amén. me amó a mí, usted puede poner su nombre, que dio a su único hijo, ya lo habíamos hablado, monogenes, único, no existe otro como él. ¿Por qué? Para poder ser salvo tú, yo y todos nosotros. Eso es la salvación. Se escucha fácil, pero es de un precio extraordinario. Durante la pandemia, en el punto más alto de la pandemia, el año 2020 para nuestra Honduras, fuimos azotados también por 2 huracanes, pastor. Y usted recordará que en ocasión del segundo huracán, hubo una zona de Honduras que quedó incomunicada. Completamente. Las personas no se sabía si estaban vivas. Ahí en la zona del Bajo Aguán, si no estoy equivocado, se inundó totalmente. Las personas quedaron sin señal de celular y los familiares preguntaban aquí en Honduras si estarían vivos. Algunos a los 3 días, por barcas que salieron, algunas del gobierno, otras personales, rescataron a esas personas. Así es. Yo me imagino después de 3 días, y escuché testimonios, pastor, después de estar sin comer, con agua alrededor, qué tremenda noticia es ver una barca que viene en mi rescate. Así es. Cuando usted lee este versículo de 1 de Pedro, lo primero para la salvación es que entendamos que nuestra condición es crítica. Usted y yo estamos en un pozo del cual no podemos salir. Ese pozo se llama pecado. Fue heredado por nuestros padres, dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18. Pero la salvación, la barca, la vacuna, vino a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Y eso es la salvación. Así El es. que yo entienda que estoy perdido, dé un grito de auxilio y reconozca que el único que me puede salvar es Jesús. Y aquí entraría la pregunta obligatoria, pastor. ¿Hay otro Salvador aparte de Jesús? No existe. Hechos capítulo 4 versículo 12 da la respuesta. Por decir, hay otro camino, hay otra manera. Si hay alguien que dice, a mí no me agrada ese Jesús, pero quiero ser salvo, tengo otra forma de serlo. No existe. Hechos, no existe. pastor. Hechos capítulo 4 versículo 12 lo dice tan claramente. Es que el problema es que nosotros como seres humanos ponemos nuestra vista sobre personas, sobre movimientos. Sí. Creemos que por tener nuestro nombre nominal en el libro de la iglesia ya somos salvos. Y no es así. No es nuestro nombre en un libro, no son los hechos que hacemos, no es en las personas que confiamos, no. Es simple y sencillamente, como lo dijimos en un programa anterior, a Dios, hombre, o al hombre Dios, tenía que ser 100% Dios para salvarnos y 100% hombre para que nosotros tuviésemos la oportunidad. Y lo dice Hechos 4:12, dice, y en ningún otro hay salvación, en ninguno, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos. Punto final. Categórico. No existe otro camino, no existe otra persona. La única persona en que podemos confiar para ser salvos es en la persona de Cristo Jesús. Yo he escuchado el siguiente comentario, pastor. Hay personas que dicen todas las religiones son buenas porque todas mejoran la moral del ser humano. Y hay personas que dicen da igual si usted es budista, si usted cree en Mahoma, si usted es judío, si usted cree en la religión de los hindús. Pero según este versículo, aunque todas las religiones enseñen cosas buenas, solo hay una que me conduce en el camino a la salvación. Aquella religión que me enseña que Jesús es el Salvador. Definitivamente, y nosotros podemos ver que muchas personas, por eso es importante que nosotros como iglesia llevemos el último pregón a este mundo que se ahogue en el pecado.
Y necesitamos predicar de Cristo y de su salvación. Necesitamos predicar que la única persona que nos puede dar a nosotros ese boleto para el reino de los cielos es Jesucristo a través de la cruz del Calvario, ese sacrificio que nos dio a nosotros la oportunidad de poder entrar al reino de los cielos a través de su sangre preciosa. Definitivamente. Pastor, una pregunta retórica, una pregunta más de aprendizaje. Eso significaría que una persona que podemos considerarla, esta persona es muy buena persona, hace bien a su prójimo, aparentemente no le hace daño a nadie, pero si no acepta a Jesús como Salvador, está perdida. Completamente. Y por el contrario, si una persona que se podría considerar mala, que tiene muchos defectos, pero se arrepiente y acepta a Jesús como Salvador, es salva. Completa y totalmente. Con este mensaje tan tremendo vamos a hacer una nueva pausa, pastor. La verdad es que lo estamos disfrutando mucho, pero falta por estudiar. Claro. Y a mí siempre me gusta dejarlos intrigados. ¿Qué es lo que viene más adelante? Puede ser que cometamos algunos errores en nuestro concepto de salvación. Porque nosotros decimos, ok, el cristianismo tiene la verdad fundamental que Jesús es el Salvador. Así es. Pero dentro del cristianismo hay muchas denominaciones. Así es. Y no todas pueden tener la verdad. Algunas de ellas tienen que estar equivocadas. O mejor dicho, si hay una única verdad, la verdad según Dios, la verdad de la Biblia, solo una de ellas tiene que tener la verdad. A mí me gustaría, le voy a hacer una pregunta difícil, pastor. ¿Cuáles son algunos errores que aún creyendo que Jesús es el Salvador, yo puedo cometer en este concepto de la salvación? Está bien. Pero me lo contesta al regresar. Claro que sí, por supuesto. Muy bien, ahora vamos a ir a una interesante cápsula de un ¿sabías qué? Un dato que de repente tú no manejas o que quizás ya lo habías escuchado, pero para que aprendamos un poco más acerca de la Biblia. Regresamos dentro de un minuto con este tema, la salvación en tu programa, en Esto Creemos. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Un joven pide socorro en la playa. Llevado por las olas, intenta evitar ahogarse. En minutos, un helicóptero sobrevuela el área y lo localiza. Desde arriba, el salvavidas lanza un libro y le dice: lee el manual de instrucciones. Si seguís las reglas paso a paso, vas a lograr salvarte. ¿Esa técnica funciona? Claramente no. No nos podemos salvar a nosotros mismos. Por eso Dios, al percibir a la humanidad ahogándose en el pecado después de la caída de Adán, rodeada de sufrimiento, enfermedad, muerte, no se contentó solo con observar. Nos ama tanto que Él mismo se sumergió en este mundo para salvarnos. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Quién me salva? ¿Cómo me salva? ¿Y para qué me salva? Número 1. Somos salvos por la gracia. Como vimos en el episodio anterior, el precio del pecado, el precio de vivir separados de Dios, nuestra fuente de vida, es la muerte. Sin embargo, Dios no quería vivir alejado de nosotros. Nos amó tanto que desde el principio ya había elaborado el plan para salvarnos. Envió a Jesús, su único Hijo, a morir en nuestro lugar. Al morir en la cruz, Jesús tomó sobre sí nuestros pecados, sufrió la pena que nosotros merecíamos y pagó el precio por nuestro rescate. Él fue quien nos vino a buscar, Él fue quien nos vino a salvar. Hizo esto por mí y por vos, porque nos ama. Así como el joven que se estaba ahogando, nosotros no podemos salvarnos por nuestras propias fuerzas. Por más que sea una buena persona, dé plata a los pobres, no puedo alcanzar la salvación. Somos salvos únicamente por la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? Es el perdón total y gratuito de todos nuestros pecados que Dios nos regala a través de Jesús. La gracia es el salvavidas de Dios para todo el que se ahoga en pecado. Número 2. Somos salvos mediante la fe. Si bien a través de la muerte de Jesús en la cruz, Dios nos lanzó el salvavidas, a nosotros nos toca una parte. Debemos aferrarnos al salvavidas y no soltarnos de él para que nos pueda rescatar. Eso es la fe. Creer que lo que Jesús dijo es cierto, que todo el que cree en él
en su muerte, en su resurrección y su perdón, no se va a ahogar en el pecado, sino que se va a salvar y para siempre. Necesitamos aceptar a Jesús como nuestro Salvador y a partir de ahí vivir una vida aferrados a Él y no soltarlo más. Una relación de amistad con Jesús, creyendo en que gracias a Él ya no nos ahogamos en pecado, sino que somos salvos, ya estamos sobre su barco y ahora debemos ayudar a otros a ser salvos también. Número 3. Somos salvos para buenas obras. No somos salvos por buenas obras, sino para buenas obras. Las obras no nos salvan, sino que son el resultado de nuestra salvación, el efecto que la gracia de Jesús causa en nuestra vida. Mientras nos ahogamos en pecado, no podemos hacer nada, pero una vez que Jesús nos sube al barco, podemos ayudarlo a salvar a otros. Entonces, ¿somos salvos solamente por la gracia de Jesús, perdón total, mediante la fe, creer en Él, para buenas obras? ¿Te consideras perdido? ¿Crees que no existe más salvación para tu vida? Entonces te tengo una buena noticia. Jesús te vino a buscar justamente a vos. Si apenas vos necesitaras salvación en este mundo, Él vendría solo para morir en tu lugar. Sos lo más hermoso que Dios tiene en todo el universo. Él prefirió morir que vivir la eternidad sin vos. El helicóptero de Dios está sobrevolando las olas de tu corazón. Jesús se sumergió en este mar para salvarte y transformar tu vida. ¿Lo aceptás? Entonces, aférrate a Él. Definitivamente es importante este segmento de ¿Sabías qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos muestran algunos datos curiosos de la Biblia que de repente no lo podemos verlo de otra manera. Pero ¿sabías qué, Jorge? Que solo en Cristo tenemos la salvación. Amén. Lo sabía, pero no basta con saberlo. Hay Así que es, aceptarlo. correctamente. Es correcto. Muy bien, continuamos con este programa donde estamos aprendiendo de la Biblia. Sabemos que hay personas, pastor, que anotan los versículos, que anotan el tema, que lo comparten con su grupo pequeño. Y este año se vendrán muchas sorpresas para este programa. No se extrañe que en algún momento nos vea en su iglesia, ahí con usted, visitándolo con el pastor Denis Rodríguez. Por supuesto. Tenemos muchos planes para este programa, así que pónganos en oración. Pero ahora, pastor, la pregunta que quedó en el aire: errores que podemos llegar a cometer en nuestro concepto de la salvación. ¿Basta solamente con creer que Jesús es mi Salvador? ¿O hay otras cosas más profundas en esta ciencia de la salvación? Bueno, uno de los errores más comunes que los hermanos tienden a pensar o cometen es creer que solo los santos se van a salvar. Y no sé si solo los que no pecan. Los que no pecan. ¿Te has dado cuenta que hay siempre uno o dos hermanos en la iglesia que dicen, qué hombre más santo? No, ese hombre se va a salvar. Sí. ¿Verdad? Se va a No, salvar. yo lo he pensado. Bueno, si usted me lo dijo ahorita, yo tengo dos nombres ya. Claro, por que supuesto. si de mí dependiera, yo los mando ya para el cielo. Pero definitivamente no es así. No es así. No, el único requisito para ser salvo, y esto parece, lo vas a sentir paradójico, raro, es ser pecador. Me gustó. El único requisito para ser salvo es ser pecador. Es ser pecador. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque somos los pecadores que acudimos a Cristo Jesús y vamos a Él en busca de ese rescate, de ese auxilio, ¿verdad? Pero los santos están enterrados o están con el Señor en el cielo. Sí. Lo que se llevó a Elías, a Enoc, a Moisés. Los pocos humanos que sí han ascendido al cielo. Exactamente. El segundo error. Bueno, pero el pastor Denis cumple el requisito para ser salvo. Amén. Es pecador. Como dice Pablo, y el primero, ¿ah? El primero. El número 1, dice Pablo. ¿No puedo ser por lo menos ahí, compartir el lugar con usted? ¿O me deja el segundo usted a mí? Te dejo el primero mejor. Sí, hombre, déjeme el primero. Pero no vamos a dejar atrás a nuestro amigo Manu. Ah, no, definitivamente. Él es el del 0 para atrás. Sí, así Ok, es, vamos así a ver. es. Sigamos adelante. Yo lo metí en el grupo de los santos, pero es pecador también. Es pecador. Es pecador, sí. Bueno, pastor, el primer error sería creer Que solo los que santos. solo los que no pecan, los perfectos, van a ser salvos. Usted y Jesucristo lo dijo también. Yo he venido
no a buscar a los justos, sino a los pecadores. Exactamente, lo Que dice necesita. Lucas 19:10 lo Usted dice. ya estaba listo ahí. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido, o los pecadores Lo definitivamente. criticaban a Jesús por sentarse con prostitutas, con cobradores de impuestos, con borrachos, pero es que esa es la gente que él anda buscando. Es correcto, los enfermos de pecado. Ok, así que primer error que no debemos cometer, creer que soy muy pecador para ser salvo. Al contrario, si usted es pecador, ya tiene el primer requisito para ser salvo. Completa y Usted, totalmente. Los enfermos son los que necesitan medicina. Segundo error que podemos llegar a cometer. El segundo error es pensar que una vez salvo, siempre salvo. Eso es el otro extremo. E irse al otro extremo. Decir, yo una vez estaba platicando con una persona y me decía, pastor, yo fui salvo hace 11 años. Yo lo quedé viendo. Ya está en el cielo, ¿no? Hace 11 años había sido salvo. Ajá. Porque muchos creen que cuando ellos son salvos, ese día, ese momento, ese instante, ya se acabó. No importa lo que hagas, lo que no hagas, lo que digas, eres salvo y siempre salvo. Ese es un grave error pensarlo, hermano. Dicho en otras palabras, se puede perder la salvación. Claro que sí. Apocalipsis 3:11 lo dice. Apocalipsis, vamos a leerlo. Claro que sí. Leámoslo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11 dice de la siguiente manera. Ajá, aquí lo tenemos. Vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Que no pueden arrebatar la corona. Uy, qué feo va a ser quedar sin corona. Claro que sí. Descoronado. Pastor, también la Biblia dice que el diablo, en una de las cartas de Pedro, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Significa que Satanás está interesado, vamos a decirlo en esta expresión, en bajar a aquellos que están arriba? Es correcto. Definitivamente que sí. Porque él no va a buscar a los que ya tiene en su redil. Él va a buscar a los que no están con él. Y definitivamente eso es lo que anda haciendo el diablo. El tercer error, para que vayamos avanzando. El tercer error. Vamos repasando nada más. Primer error, para que se le vaya quedando a la gente y no lo cometamos, ¿no? Creer que solo la gente perfecta puede ser salva. Así es, Solo un error. Es para los pecadores. Segundo, creer que una vez que obtuve la salvación, que por cierto, obtengo la salvación cuando creo en Jesús. Así es. Ese es el momento. Ese es el momento. Pero puede ser que después de eso, que creí en Jesús, yo llegue a perder mi salvación porque dejé de perseverar en el Señor. Así es que la salvación es diaria. Hoy soy salvo. Eso está bueno. Hoy. O sea, tengo que creer en Jesús todos los días. No en un punto atrás de mi historia, decir, no es que yo en 1977 ahí fui salvo y desde ese día he sido salvo aquí. No, somos salvos diariamente. Hoy puede ser que tú vengas siendo salvo desde 1969. No importa. No había nacido, pastor. No, sí, yo ya tenía 7 años. 7 años ya. 7 años ya. O sea que en el 77 usted ya predicaba y bautizaba. Ah, completa y totalmente. No, en el 86 ya. 86. 86. Ok, muy bien. Bueno, continuemos. Tercer error que se puede cometer en este tema de la salvación, pastor, y que puede ser peligroso. Muy peligroso. Y este es el más peligroso de todos. Híjole. Creer que la certeza de la salvación depende totalmente de mis emociones. Y hay muchos cristianos que creen con el hecho de ir a la iglesia, levantar las manos y cantar y orar, ya son salvos, se van para sus casas. No, es que yo derramé mi espíritu en la iglesia, yo derramé mi corazón en la iglesia, pero derramar su corazón y su espíritu es de todos los días, en todo lugar. O sea, no hay nada de malo en levantar las manos y cantar y emocionarse en la iglesia. Lo malo está en dejar que solo cuando me emociono creo en Jesús. Así es, definitivamente. ¿Qué versículo tenemos para apoyar esto, pastor? Podemos irnos a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Ahí, Hebreos 11:6. A ver, léelo, Hebreos 11:6. Dice así la palabra del Señor: sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios necesita creer que existe y que recompensa a quien lo busca. Definitivamente, claro. Porque esas personas que confían en las emociones y confían que es por el Espíritu y que la gracia, y yo siempre le he dicho, hermano, no todo lo que brilla es oro,
Porque también han dicho, pastores, que en la iglesia no levantan las manos, no se canta con alegría. Es muy aburrido, Es dicen muy algunos. aburrido, dicen. Yo le digo, hermano, tiene usted que entender que es la fe en su Salvador. No es lo que le rodea, no es el templo tal vez, eso es su relación con Cristo quien le va a dar la certeza de la salvación. Yo por eso he dicho que fe son 3 cosas básicas. Fe, número 1, es creer, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo aquel que en él cree. Ese es el primer paso para tener una fe verdadera. El segundo paso para tener una fe verdadera es la confianza en Dios. Por eso el Señor dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Tenemos que entregarle nuestras cargas, nuestras dificultades, nuestros problemas a Cristo, que Él nos puede ayudar. Amén. La confianza. Y la tercer paso para tener una fe verdadera, una fe que salva, es la obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando existen estos 3 elementos, nosotros tenemos una fe en Cristo Jesús que nos va a llevar al reino de los cielos. Yo le tengo un versículo que es una bomba. A ver. Yo creo que usted no lo quiso poner ahí porque es muy fuerte. Pero este versículo, para aquellos que se dejan llevar por sus emociones, es tremendo. Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, lo que usted acaba de explicar, y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Podrá su fe salvarlo? No. Qué tremendo. Fíjese que hablando de esto, pastor, de las emociones, de que a veces algunos se retiran de la iglesia porque dicen es que yo ahí no siento el Espíritu. Y en otros lugares me gozo, me emocionan y me elevan. Yo lo comparo con cuando uno de repente está con un paladar dañado por el pecado. Voy a explicar esto, pastor. Por ejemplo, una persona que desde pequeño no lo habituaron a comer frutas y que desde pequeño comía solamente carne asada, camarones, chicharrones. Cuando usted ya le da a probar un alimento que es más saludable, dice, esto se me hace muy feo. Pero no es que el alimento sea malo, es que su paladar ya está dañado. Y le va a costar toda una vida poder reconstruir un paladar correcto. En cambio, un niño que solo ha comido frutas, él no extraña la carne. Él se siente bien. Esto pasa con nosotros también. Estamos en un mundo tan acostumbrado a las emociones. Las películas tienen que ser emocionantes, las series de televisión tienen que ser emocionantes, la música es estridente, que cuando llegamos a la iglesia la sentimos muy apagada, muy aburrida. Entonces, como estamos acostumbrados a esa sobreexposición de emociones, pretendemos que la iglesia sea igual, pero la iglesia no tiene por qué competir en emociones con el mundo. No tiene. Estoy en lo acertado, pastor. Completa y totalmente acertado. Debe brindar el alimento saludable que necesitamos, aunque la música nos produzca sueño, aunque el predicador no hable en lenguas y no declare y no me profetice, pero si dice la palabra apegado a la palabra de Dios, es el lugar correcto. Es correcto, lo que está escrito en su palabra. Decía el pastor Flores en una de sus prédicas, que a mí me encanta escucharlo, a veces uno necesita oír a alguien más. Sí. Y decía que nosotros debemos de guardar varias cosas. Primero, guardar nuestra mente, decía él. Debemos de guardar nuestra mente de no saborear algunas cosas del mundo que nos va a quitar el gusto de las cosas de la iglesia. Eso es así. Eso es importantísimo. Debemos de guardar su palabra en nuestro corazón. Y decía, este es el momento de memorizar, de aprender, de cantar. Y a mí me encantó lo que dijo, porque a mí me encanta cantar salmos. Y cante salmos. Y si no se sabe la música, invéntesela, decía, pero cante salmos, está bien. Guardar nuestra mente, guardar su palabra y guardar sus mandamientos. Esto, decía él, te va a ayudar a crecer
en el Espíritu del Señor. Totalmente. Bueno, pero esperamos que usted tenga un paladar espiritualmente fino y esté disfrutando no de lo que nosotros hablamos, de lo que la palabra de Dios dice. Amén. Lo que está escrito. Lo que está escrito, eso es lo que tenemos que hablar. Así que vamos a agregarle sazón a este plato espiritual con la opinión del experto. Aquí, dentro del programa, yo creo que soy el que menos sé de la Biblia. Tenemos al pastor, que es un experto, pero pastor, siempre, así como Juan lo dijo, hay otro mayor que yo. Claro, claro que sí. Y este hombre que tenemos aquí en la opinión del experto, pastor, ¿qué opina usted de él? Extraordinario. Tremendo. Extraordinario. Así que vamos a la opinión del experto en este tema de la salvación y llegamos para las conclusiones de este primer programa de En Esto Creemos del 2022. Regresamos. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? De la respuesta a esta pregunta depende tu comprensión sobre Dios, el mundo y el futuro. Básicamente hay dos opciones. O bien tengo que hacer algo para ganarme el cielo, o no hay nada que pueda hacer para merecerlo. Dentro de la primera opción se engloban todas las religiones y filosofías del mundo en las que el hombre debe sufrir, sacrificarse y portarse bien para ir al cielo o alcanzar otra dimensión. Este planteamiento parece lógico. Es aceptado por la mayoría. El que algo quiere, algo le cuesta. Casi todo el planeta comparte la opinión de que el hombre debe esforzarse por merecer la salvación, y si no lo logra, es castigado. Pero, ¿y si eso no es cierto? ¿Y si la salvación no depende de lo que hagas? Quizá durante siglos no hemos entendido bien a Dios y qué nos pide. A continuación vas a descubrir, en 2 minutos, la verdad sobre la salvación. ¿Estás preparado? Comencemos. Hechos 16 da la respuesta más clara a nuestra pregunta. ¿Qué haré para ser salvo? Cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. Pero hay más. Juan 3. El que cree no es condenado. El que cree tiene vida eterna. Romanos y Galatas dicen que somos salvos por la fe. En Ezequiel 33 Dios no quiere la muerte ni siquiera de los que le rechazan. Si Dios pudiera salvarte sin preguntarte, lo haría. A ti y a todo el mundo. Pero no puede porque te ha creado libre. Aunque le duela, Dios no salvará a nadie que no quiera compartir con él la eternidad. El hombre malinterpretaba la ley como un requisito que cumplir para ser salvo. Pero nunca ha sido así. La ley no te puede salvar, solo puede señalarte el ideal. En Romanos 10, el cumplimiento de la ley es el amor. Jesús dice que si amas a Dios, guarda sus mandamientos. Y es que solo quien le conoce de verdad puede parecerse a él. Obedecer es resultado de una vida transformada, no su causa. Imagina que caes en un pozo y no puedes salir. Llega el rescate y te grita: ¿quieres que te saque? Sí. Pues sube. Si no puedo. Pues si no puedes, lo siento. Tu salvación debe implicar necesariamente algo que no puedas hacer solo. Si no, no sería un rescate. Lo único que está en tu mano es aferrarte a la cuerda. Eso en la Biblia se llama fe. Dios es amor y no ha creado a unos para que se salven y otros para que se pierdan. Hay cientos de versículos que invitan a todo ser humano a aceptar la vida eterna. Si no pudiesen hacerlo, Dios estaría mintiendo. En 2 de Pedro 3, Dios quiere que todo el mundo se arrepienta. Ha hecho todo lo necesario para que la salvación dependa de ti. La verdadera fe no te deja donde estás. El contacto diario con Dios leyendo y orando te transforma. Es lo que Santiago 3 define como una fe viva. ¿Y si peco? ¿Y si me equivoco? No te preocupes, 1 de Juan dice que Dios siempre te perdona. Su misericordia es infinita. Isaías 43 promete que no importa lo que hayas hecho, si te arrepientes, Dios nunca más se acordará de tus pecados. Curioso, ¿verdad? Es sencillo, pero costó mucho. El Creador tuvo que morir en tu lugar. Y esa es la clave de la historia. Juan 3:16 resume así toda la Biblia. Léelo. Por cierto, hay algo que nunca lograrás por mucho que lo intentes. Jamás conseguirás que Dios deje de amarte. No lo olvides. Aunque la mayoría piense lo contrario, la salvación no es un premio al mérito, sino un regalo inmerecido. La verdadera religión no es un conjunto de doctrinas o normas que cumplir. Es una relación viva con el Creador que murió por ti y prometió volver a buscarte. Acéptalo y déjate salvar. El resto será una gran aventura.
Siempre nos gozamos al escuchar a este hombre, ¿no es cierto? Hay que poner mucha atención para poder llevar el hilo, pero es extraordinario lo que él dice. ¿Ya lo había pensado usted, lo que él comentó, pastor? Se me hubiera ocurrido a mí primero. Pero bueno, pastor, aporta al programa, Claro, y todos por supuesto. aprendemos, que es lo Claro, importante. claro que sí. Pastor, pregunta de cierre. Hemos disfrutado muchísimo, 1 hora de estudio de la Biblia, y quisiera saber, al final, este tema que ustedes los teólogos le llaman justificación por la fe, como para tratar de compararlo con un proceso legal. Ajá. Un proceso legal donde existe una parte acusadora que es Satanás, existe un abogado que 1 de Juan capítulo 2 versículo 1 dice que es Jesús, y existe los acusados que somos toda la humanidad. Así es. Y entonces había una condena también, la muerte, porque fuimos encontrados culpables, pero hubo una prenda, hubo una paga para que el culpable saliera bajo fianza. Pastor, legalmente, ¿qué papel tiene Jesús en la salvación? Definitivamente 3 cosas. Tiene varios papeles. Sí, pero en especial 3 puntos importantes que son, como dijéramos, el todo del plan de la salvación. Okay. Y la primera es la justificación. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, 23 y 25. Dice de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron, estamos condenados a desaparecer de la gloria de Dios. Eso es definitivo. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahí está claro lo que explicaba al inicio. Está el condenado, todos nosotros, y la sentencia es que estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora viene el primer punto, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente. ¿Qué significa la palabra justificación? Te lo voy a decir rápidamente. Primeramente, estar justificado significa perdonado, desculpabilizado, reconciliado con Dios, considerado por Dios justo, declarado justo ante el tribunal de Dios, no culpable, aceptado plenamente por Dios, aprobado por Dios y considerado hijo de Dios. ¡Wow! Eso significa justificación. Se me hace muy grande creer que yo Jorge Altamirano, puedo ser declarado justo. Definitivamente. Se me hace muy grande, o sea, realmente me abruma que después de todo lo que yo he hecho, porque yo soy muy pecador, usted ya me dio el primer lugar y se lo agradezco, que después de eso, delante del cielo, se pueda decir, este hombre es justo. Mira, se me hace muy grande. Con solo leer el Salmo 139 que lo escribe el rey David, cuando el rey David le dice a Dios: Señor, examíname, pruébame para ver si mis caminos andan mal. Oiga, ¿quién más terrible y pícaro que fue el rey David? Qué valor de decir eso, qué cara. Completa y totalmente. Pero David estaba seguro que la justicia de Cristo lo había envuelto completa y totalmente. Eso es lo que hace Cristo por nosotros, y eso es algo que no lo merecemos, es un don, es un regalo, es algo gratuito que usted tiene que tomarlo a través de la fe. Ese es lo primero. Pastor, ¿me permite poner un ejemplo aquí visual? Vamos a ver si vamos a decir que este es el expediente de Denis Rodríguez. Así agárrelo es. ahí. Y ahí está la lista de cosas buenas que ha hecho Denis Rodríguez. ¿Habrán bastantes, pastor, cosas buenas? En blanco. No fue planificado, ¿verdad? Pero está en blanco. Y si llenáramos ese papel en blanco de cosas malas, lleno. Y entonces, usted se presenta ante el juicio y le pregunta a Dios: Denis, ¿qué tienes de bueno para presentar? No hay nada. Y de malo, bastante. Hagamos algo, dame esos papeles de aquí, dame esos papeles, agarra esto que es la justicia de Cristo. Enseña que tenés de mano, esa es la justificación. Nada, exactamente. Es decir, Dios me ve justo
porque me ve como si yo fuera Jesús. Amén, gloria a Dios por Qué eso. tremendo. Es que eso es prácticamente. Eso es. Ahora, Le ¿qué más? desordené todas las notas ahí. No, sí, pero ¿qué pero más? valió la pena. Valió la pena. ¿Qué hizo más Jesús legalmente? Hablando Ajá. acerca, ¿por qué? Porque era la justicia de Dios. Atentos los abogados, porque aquí estamos hablando todo en un término legal. Legal, la justicia, lo que tenía que, lo que Dios estaba reclamando era su justicia, y la justicia de Dios es perfecta, santa, pura, sin mancha, y el pecado es el pecado, una mancha en el corazón del ser humano. Claro. Entonces, ¿qué tenía que hacer Jesús para poder pagar la, ¿cómo le llaman eso cuando uno está preso y le pagan la fianza? Eso es. Eso se llama propiciación. Pagar el precio. Pagar el precio. ¿Y cómo lo pagó Jesucristo? En la cruz del Calvario. Claro, porque el problema es que esta condena no era una condena de años de cárcel, ni era una condena de dinero. Esa condena solo se pagaba con muerte. Con la muerte. Sin sangre, dice la Biblia, no hay salvación, remisión, no hay perdón de pecado. Si alguien no derramaba sangre, eso no se podía. Así y tenía es. que ser alguien que su sangre fuera tan valiosa que ajustara para todos. Por eso no podía ser un ser creado. Ya lo explicamos eso en un programa pasado. Claro que sí, por supuesto. Y la tercera cosa que que eso es, como decía un profesor mío de teología, el pastor René Atilio Dupertuy, decía, it's a ready but not yet, siempre nos decía, it's a ready, ya está listo, pero todavía falta un poco, que es la redención, la glorificación. Mira qué cosa más extraordinaria. Y eso yo lo estudié ahorita esta semana, porque como estuve en algunos velorios y entierros, y hablamos acerca de lo corruptible convirtiéndose en incorruptible, y de lo mortal convirtiéndose en inmortalidad. Eso es lo que pasará con nosotros. Amén. Seremos redimidos, seremos transformados, seremos personas nuevas en Cristo Jesús. Claro que allá vas a tener un cuerpo, Jorge, si estás joven ahorita vas a tener un cuerpo de, no sé, 3 metros, 4 metros, pero cuando yo mire tus ojos, yo voy a saber que eres tú. Cuando tú me mires mis ojos, vas a decir, Pastor Denny, ¿cómo está? Aunque el Pastor Denny esté todavía más guapo. Exacto. Todavía más guapo, O sea, claro. usted ya va en camino a la glorificación, pero le falta un poquito todavía. Todavía falta un Yo poquito. creo que la profe Chayito lo ve glorificado. Definitivamente que sí. Entonces, esos son 3 cosas que, hermano querido, usted no debe de olvidar. Somos justificados por la gracia de Cristo. Amén. Cristo pagó el precio por nuestros pecados, y seremos redimidos y glorificados en aquel gran día. Por eso yo siempre lo digo, es tan difícil perderse. Pero es difícil perderse. Definitivamente. Yo concuerdo con usted, no sé si lo habíamos mencionado en un programa anterior. Es una batalla. Cuando yo me quiero salvar, peleo contra Satanás, que es un contrincante duro. Estamos de acuerdo. Pero cuando me quiero perder, peleo contra Dios. Así es. Y es más grande ese contrincante. Completa y totalmente. Para poder perderme, yo tengo que decirle, Señor, no quiero tu gobierno. Señor, no quiero tu gracia y tu imagen en mí. Completa y totalmente perdido. Pastor, en resumen, legalmente el Señor nos justifica, paga el precio, que eso significa la propiciación, y luego nos santifica o nos glorifica. Eso sería, ¿no? Exactamente, en aquel momento. Y la santificación ya inició. Desde el momento que nosotros nos entregamos, estamos caminando en un proceso hasta llegar a la estatura de la imagen de Cristo. Ahí vamos como el sol, levantándonos cada día más, y seremos redimidos en aquel gran día. Hermano, no pierdas tu salvación. Amén. No la pierdas por nada. Usted tienes que encontrarte con Cristo Jesús diariamente. Estudia tu Biblia, órale al Señor, mantente siempre unido a las mismas personas de tu fe. No dejes de asistir a la iglesia, da un buen testimonio, y estoy seguro que nos veremos en el cielo, porque yo quiero estar ahí y sé que tú también quieres estar ahí. Que Dios te bendiga. Nos encantaría orar con todos aquellos que, atendiendo el llamado que acaba de hacer el pastor Denis,
dicen de manera honesta y sincera: quiero ser salvo, quiero conservar mi corona, quiero aceptar la sangre de Jesús, el expediente en blanco de Jesús, para que cambie mi expediente manchado. Si es lo que tú deseas en este momento, donde quiera que estés, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y acompáñanos en esta oración. Querido Dios, queremos ser salvos hoy y decidir por ti hoy. Queremos ser salvos mañana y mañana volver a decidir por ti. Queremos aceptar a Jesús de Nazaret como nuestro Salvador personal. Queremos aceptar tu justicia en nuestra vida. Amén. Reconocemos nuestra condición pecadora y desahuciada, pero queremos un día disfrutar de los beneficios de la salvación, vivir para siempre en el reino que has preparado para aquellos que acepten este regalo. Haznos parte de él. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Nos despedimos de ustedes diciéndoles que hoy nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Desde el momento que tú aceptas a Jesús en tu corazón, en ese momento eres inscrito en el libro de la vida, pero cuidado que tu nombre sea borrado. Y cuando Jesús venga por segunda vez, será el momento de consumar una salvación que costó sangre. Pastor, su palabra final. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti la paz que necesitas. Acércate en este nuevo año 2022 a Cristo Jesús. Feliz noche y les esperamos el próximo cuarto miércoles del siguiente mes para tu programa En Esto Creemos por Nuevo Tiempo Honduras. Dios les bendiga. Gracias, Jorge. Bendiciones.